través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. En este programa en que conversamos sobre actualidad en educación, quisiera compartir con los auditores un artículo escrito por Natalia Arancibia y Marco Verdugo que hace mucho sentido respecto de lo que está pasando en educación superior en Chile. Según el informe Education at Glance del año 2019, es decir, el último que está vigente, Chile es el país de la OCDE que más gasta en educación superior. Sin embargo, a pesar de lo anterior, hoy el sistema enfrenta una grave crisis financiera y algunas instituciones educativas están al borde de la quiebra, dejando la incertidumbre a miles de estudiantes que no saben si en el futuro próximo los recintos educativos podrán entregarles condiciones para continuar su formación. En este contexto, es necesario recuperar las viejas interrogantes del movimiento por la educación para realizar un diagnóstico de fondo de la actual crisis. En particular, ¿es posible que habiendo tanto recurso invertido en este sistema, el problema sea cómo se invierten, administran y de dónde se obtienen estos recursos? Y considerando lo anterior, ¿se podrán encontrar soluciones dentro del mismo modelo de financiamiento a la actual crisis económica o será necesario construir nuevos pilares de financiamiento, terminando con el mercado de la educación? En Chile, a la inversa del promedio de la OCDE, el Estado solo aporta un 32% del gasto total en educación superior, lo que implica que el financiamiento de las instituciones educativas es completamente dependiente de los recursos provenientes del pago de matrículas y aranceles, el cual se ha visto fuertemente disminuido este año a propósito del efecto de la crisis económica en la economía familiar. Por otro lado, desde la dictadura en adelante, la estructura de financiamiento del sistema de educación superior ha pasado del financiamiento preferente y directo del Estado hacia sus instituciones, financiamiento de la oferta, hacia la transferencia de recursos de parte del Estado a una multiplicidad de instituciones de educación superior, la gran mayoría privadas, fundamentalmente como consecuencia de la política de gratuidad, crédito con aval del Estado, CAE, y Fondo Solidario de Crédito Universitario, que financia la demanda. Esta combinación ha sido fatal, pues ha llevado al debilitamiento de las instituciones públicas, dejándolas con pocas herramientas para que en este contexto de crisis puedan entregar soluciones de fondo a los y las estudiantes que forman parte del sistema de educación superior. La pandemia, en este sentido, ha revelado que este sistema, al sostenerse en el esfuerzo económico de las familias y en la competencia entre instituciones por la consecución de recursos, reduce la capacidad de los planteles públicos y, por tanto, anula la posibilidad de garantizar el derecho a la educación. La tarea, entonces, es superar la actual situación de crisis institucional y a la vez alivianar la situación de los y las estudiantes, pero incorporando este escenario como una oportunidad para avanzar en la superación de una estructura de financiamiento que ha significado endeudamiento para las familias, enriquecimiento de las empresas educativas, abandono del Estado con respecto a sus propias instituciones y, por consecuencia, un incumplimiento del otorgamiento del derecho a la educación. Las iniciativas de gobierno han apuntado en dirección contraria, promoviendo, por ejemplo, la utilización de los excedentes del Fondo Solidario de Crédito Universitario entregado a las universidades pertenecientes al CRUCH como un fondo común que serviría para facilitar préstamos a otras instituciones, principalmente a las que no se encuentran adscritas a la gratuidad, es decir,
en su mayoría instituciones de carácter privado y sujetas a sus propias reglas de funcionamiento. Otra iniciativa ha sido avanzar en la consolidación de una forma de financiamiento donde convive la gratuidad con un sistema crediticio unificado y fortalecido, el llamado CAE 2.0, disminuyendo aún más el peso relativo de los aportes basales de instituciones estatales y beneficiando a los consorcios empresariales en educación mediante el endeudamiento y la entrega de recursos vía voucher por estudiantes. Por otro lado, desde la oposición se ha propuesto la suspensión del cobro de aranceles y del pago de las cuotas del CAE como medida para ayudar a solventar la economía familiar, lo que sin duda va en la dirección correcta, pero termina siendo solo una solución parcial, ya que desfinancia aún más a las instituciones al no hacerse cargo del vacío que quedaría en las arcas de los planteles educativos. La solución de fondo pasa por recuperar la educación pública para todos y todas, lo que implica que el Estado fortalezca sus propias instituciones con aportes fiscales directos de libre disposición, es decir, con recursos frescos que les permitan no solo ayudar a sus actuales estudiantes, sino que absorber la matrícula de instituciones privadas que no sean capaces de soportar la actual crisis. Si el Estado además quiere disponer de medidas para financiar a las instituciones privadas, estas deben estar asociadas a exigencias que permitan garantizar condiciones óptimas para el desarrollo educativo de sus estudiantes, la democratización de su gestión, total transparencia en el uso de sus recursos, el cumplimiento de funciones que ayuden a la superación de la pandemia y la adquisición de parte de la propiedad de estas instituciones por parte del Estado. El llamado es a recuperar el derecho a la educación como una manera de beneficiar a las familias, aumentando sus recursos disponibles, lo que en conjunto con medidas como el postnatal de emergencia, el otorgamiento de un ingreso familiar de emergencia por sobre la línea de la pobreza y otras medidas de protección permitirían avanzar en la recuperación del rol garante del Estado. Sabemos, sin embargo, que no se debe apuntar en este sentido tan solo en el contexto de crisis, sino que es algo que debemos encargarnos de plasmar en la nueva Constitución. El 18 de octubre planteó la necesidad de realizar cambios estructurales que permitan la recuperación de nuestros derechos, mientras el movimiento por la educación nos viene señalando hace ya varios años la importancia de que ésta sea por y para el pueblo. Es necesario proyectar el Chile soberano, democrático y popular que queremos, es decir, pensar una sociedad en donde el desarrollo económico, político y social responda a los intereses de los pueblos. En el caso de educación superior, debemos preguntarnos qué tipo de instituciones y profesionales necesitamos para aquello y cómo formar sujetos de transformación que permitan la construcción de un proyecto país para el bienestar de su gente. Repensar y transformar el sistema de financiamiento de la educación superior es establecer las condiciones que nos permitirán materializar este nuevo Chile. Es lo que señalan al respecto Natalia Arancibia y Marco Verdugo en este artículo que subraya muy bien un punto que no hay que perder de vista. Esa estadística que se muestra de mayor gasto que otros países de la OCDE en educación es una cifra bastante tramposa porque del 100%, el 68%, es decir, más de 2/3, procede de un pago hecho por los propios hogares en circunstancias de que debiese ser el aparato público el que solvente una inversión esencial en educación superior y que ella esté evidentemente condicionada a una excelencia académica y a un compromiso de las instituciones universitarias con el desarrollo del país.
En materia de educación también tenemos que mencionar alguna novedad que se ha producido en el ámbito escolar, porque ha vuelto a los escenarios el ministro de Educación. Estamos, dice, a 6 meses y medio de que el año escolar termine en términos formales. Por lo tanto, queda un tiempo y ese tiempo, en la medida que se pueda utilizar en la escuela, es tremendamente valioso para los profesores y alumnos. Con estas palabras, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, abordó un eventual retorno presencial a clases por parte de los menores estudiantes en el marco de la pandemia por el coronavirus. El titular de la cartera dejó en claro, sin embargo, que no hay fecha establecida para el regreso a clases, pero sí es importante que los establecimientos educacionales se preparen para que cuando sea posible podamos volver. En ese sentido, afirmó además que estamos en julio, el año escolar termina tradicionalmente en diciembre. El reglamento del año escolar permite que termine incluso el 15 de enero. Eventualmente, si se requiere para poder dar un cierre adecuado al año escolar, sí se extenderían las clases hasta esa fecha. Figueroa, en la misma línea, indicó que la posibilidad de que las clases se extiendan hasta la mitad del primer mes de 2021 no es algo nuevo. Esta es una cosa que ha pasado siempre en Chile. Lo que pasa es que hoy está pasando a nivel general, dice. Cuando hemos visto que los establecimientos paralizan, como por ejemplo los paros que ha convocado el Colegio de Profesores, estos establecimientos terminan sus clases el 15 de enero, indicó. Estas son aseveraciones absolutamente impresentables. De una parte, vuelve, después de abril, de sus bochornosas intervenciones de abril, el ministro de Educación a presionar para un pronto regreso a clases, cuando todavía no se han producido las señales objetivas desde el punto de vista de salud pública que permitan indicar al país que la pandemia ha sido superada. Pero todavía más grave que eso resulta esta aseveración que hace sugiriendo que los colegios que paralizan, y para eso es que cita al Colegio de Profesores como convocante a esos paros, tendrán que terminar sus clases el 15 de enero. Es decir, él está estableciendo unas diferencias entre los colegios dóciles y los colegios que no aceptan las magras y desafortunadas políticas que él, paravetado en el Mineduc, pretende imponer al resto. Es, en buen castellano, una forma de chantaje realizada de la peor manera. Primero, porque las clases no pueden ser una condena. Lo que sí es una condena es llevar a los niños al matadero de una sala de clases de una escuela con el hacinamiento habitual de Chile en contexto de pandemia. Pero aquí hay un ataque directo del ministro a la organización del Colegio de Profesores y desde luego eso es absolutamente inaceptable. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto, haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me vine a decir en la carta que en mi patria no hay justicia.
Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías, sí. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propague por toda la población que el león es un sanguinario en toda generación, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo 9 hermanos fuera del que se engrilló. Los 9 son comunistas con el favor de mi Dios, sí. En este bloque en que conversamos sobre actualidad en materia de ciencia, un equipo de científicos dirigido por el físico Nathaniel McGabor de la Universidad de California construyó un modelo que reproduce una característica general de la recolección de la luz fotosintética observada en muchos organismos que son precisamente fotosintéticos. Ustedes se preguntarán por qué estamos hablando de esto. Seguramente porque alguna vez se han preguntado también por qué las plantas son verdes. Y al fin tenemos la respuesta. Las plantas recogen la energía solar mediante moléculas de clorofila unidas a proteínas. En la fotosíntesis, el proceso por el cual las plantas verdes y algunos otros organismos usan la luz solar para sintetizar los alimentos a partir del dióxido de carbono y el agua, la recolección de energía luminosa comienza con la absorción de la luz solar. El modelo de los investigadores toma ideas de la ciencia de las redes complejas, un campo de estudio que explora la operación eficiente en redes de teléfonos celulares, cerebros y la red eléctrica. El modelo describe una red simple que es capaz de ingresar luz de 2 colores diferentes y, sin embargo, generar una tasa constante de energía solar. Esta elección inusual de solo 2 entradas tiene consecuencias notables. Nuestro modelo muestra que al absorber solo colores de luz muy específicos, los organismos fotosintéticos pueden protegerse automáticamente contra cambios repentinos o ruido en la energía solar, resultando en una conversión de energía notablemente eficiente, explica en un artículo Gabor, profesor asociado de física y astronomía y director de este estudio. Las plantas verdes aparecen verdes y las bacterias púrpuras aparecen púrpuras porque solo las regiones específicas del espectro del que absorben son adecuadas para la protección contra la energía solar que cambia rápidamente, añade. Gabor comenzó a pensar en la investigación de la fotosíntesis hace más de una década, cuando era estudiante de doctorado en la Universidad de Cornell. Se preguntó por qué las plantas rechazaban la luz verde, la luz solar más intensa. Con los años, trabajó con físicos y biólogos de todo el mundo para aprender más sobre los métodos estadísticos y la biología cuántica de la fotosíntesis. Richard Cottrell, botánico de la Universidad de Glasgow, en Reino Unido, y coautor del trabajo, alentó a Gabor a ampliar el modelo para incluir una gama más extensa de organismos fotosintéticos
que crecen en entornos donde el espectro solar incidente es muy diferente. Con gran emoción pudimos demostrar que el modelo funcionaba en otros organismos fotosintéticos, además de las plantas verdes, y que el modelo identificaba una propiedad general y fundamental de la recolección de la luz fotosintética, destaca. Nuestro estudio muestra cómo, al elegir dónde absorbe la energía solar en relación con el espectro solar incidente, puede minimizar el ruido en la salida, información que puede utilizarse para mejorar el rendimiento de las células solares. Otro de los autores de la investigación, Ring van Grodel, físico experimental de la Universidad de Ámsterdam en los Países Bajos, que trabaja en los procesos físicos primarios de la fotosíntesis, resalta que el equipo encontró que los espectros de absorción de ciertos sistemas fotosintéticos seleccionan ciertas regiones de excitación espectral que cancelan el ruido y maximizan la energía almacenada. Este principio de diseño muy simple también podría aplicarse en el diseño de células solares artificiales, añade van Grodel, quien tiene una vasta experiencia en la recolección de luz fotosintética. Gabor explica que las plantas y otros organismos fotosintéticos tienen una amplia variedad de tácticas para evitar daños debido a la sobreexposición al sol, que van desde mecanismos moleculares de liberación de energía hasta el movimiento físico de la hoja para seguir al sol. Las plantas, incluso, han desarrollado una protección efectiva contra la luz ultravioleta, al igual que en el protector solar que utilizan los seres humanos. En el complejo proceso de la fotosíntesis, está claro que proteger al organismo de la sobreexposición es el factor que impulsa la producción exitosa de energía, y esta es la inspiración que usamos para desarrollar nuestro modelo, agrega. Nuestro modelo incorpora una física relativamente simple, sin embargo, es consistente con un amplio conjunto de observaciones en biología, continúa diciendo. Esto es notablemente raro. Si nuestro modelo soporta los continuos experimentos, podemos encontrar aún más acuerdo entre la teoría y las observaciones, lo que da una visión más rica del funcionamiento interno de la naturaleza. Para construir el modelo, Gabor y sus colegas aplicaron la física directa de las redes a los detalles complejos de la biología y pudieron hacer declaraciones claras, cuantitativas y genéricas sobre organismos fotosintéticos muy diversos. Nuestro modelo es la primera explicación impulsada por la hipótesis de por qué las plantas son verdes, y damos una hoja de ruta para probar el modelo a través de experimentos más detallados, asegura Gabor. En este sentido, agrega que la fotosíntesis puede considerarse como un fregadero de la cocina, donde una canilla ingresa agua y un desagüe permite que el agua salga. Si el flujo hacia el fregadero es mucho mayor que el flujo hacia afuera, el fregadero se desborda y el agua se derrama por todo el suelo. En la fotosíntesis, si el flujo de energía solar hacia la red de captación de luz es significativamente mayor que el flujo de salida, la red fotosintética debe adaptarse para reducir el repentino desbordamiento de energía, prosigue. Cuando la red no logra manejar estas fluctuaciones, el organismo intenta expulsar la energía extra. Al hacerlo, el organismo sufre estrés oxidativo que daña las células. Los investigadores se sorprendieron por lo general y simple que es su modelo. La naturaleza siempre te sorprenderá, reconoce Gabor. Algo que parece tan complicado y complejo podría operar en base a unas pocas reglas básicas. Aplicamos el modelo a organismos en diferentes nichos fotosintéticos
y continuamos reproduciendo espectros de absorción precisos. En biología hay excepciones a cada regla, tanto que el hallazgo de una regla suele ser muy difícil. Sorprendentemente, parece que hemos encontrado una de las reglas de la vida fotosintética. Gabor señala que en las últimas décadas la investigación de la fotosíntesis se ha centrado principalmente en la estructura y función de los componentes microscópicos del proceso fotosintético. Los biólogos saben bien que los sistemas biológicos generalmente no están bien ajustados, dado el hecho de que los organismos tienen poco control sobre sus condiciones externas, añade. Esta contradicción no se ha abordado hasta ahora porque no existe un modelo que conecte los procesos microscópicos con las propiedades macroscópicas. Nuestro trabajo representa el primer modelo físico cuantitativo que aborda esta contradicción. Ahora, con el apoyo de varias subvenciones recientes, los investigadores diseñarán una técnica de microscopía para probar sus ideas y avanzar en la tecnología de los experimentos de fotobiología utilizando herramientas de óptica cuántica. Hay mucho que entender sobre la naturaleza y solo se ve más hermoso a medida que desentrañamos sus misterios, concluye Gabor al momento de comentar el resultado de esta investigación, que es sorprendente por una parte, por otra tiene un matiz pintoresco, porque probablemente es un tema que ya habíamos como sociedad asimilado como algo tautológico, como algo simplemente que había que aceptar, esto de que las plantas son verdes. Y como muy bien señala la investigación, no se trata de saciar simplemente una curiosidad. Aquí hay un tema muy relevante respecto de las consecuencias que tiene para los organismos vivos la capacidad de absorción de luz solar y la proporción en que ésta es procesada. Pero además es muy interesante lo que adelantan como próxima etapa de trabajo en materia de microscopía a partir de este modelo de indagación, porque efectivamente si se llega a mayores detalles, esto va a tener consecuencias muy importantes para la vida práctica de los seres humanos. Es decir, nosotros vivimos en una sociedad donde la posibilidad de desarrollar energía en cualquiera de sus fuentes se ha tornado crítica desde hace décadas. Y por cierto que los mecanismos de absorción artificial de luz solar, aun cuando se han puesto en boga en los últimos años, todavía lo han hecho en un nivel o experimental o insuficiente para cubrir las necesidades de la población actual, de manera que es posible que a futuro pantallas de luz solar inteligentes incorporen algunos de los mecanismos de gradación y selección en la absorción solar que nos está enseñando la naturaleza. Coca-Cola y Anaconda,
terremotos y otras entidades, y otras entidades. Cuando sonó la trompeta, estuvo todo preparado en la tierra, y Jehová repartió el mundo a Coca-Cola y Anaconda, y otras entidades, y otras entidades. La compañía Oterragini se rezaba lo más jugoso, la costa central de mi tierra, la dulce cintura de América. De nuevo sus tierras, nubes bananas, y sobre los puertos dormidos, sobre los perros inquietos, que conquistarán la cabeza y libertad y las palmeras. Estableció la ópera buffa, la ópera buffa. Estableció la ópera buffa. En Atenas las albedrías regaló corona de César, desenvainó la envidia, atrajo la dictadura de las moscas. Moscas Trujillas, moscas Tachos, moscas Caribes, moscas Matines, moscas Ubí. Moscas húmedas de sangre humilde y mermelada. Moscas borrachas que zumban sobre las tumbas populares. Moscas de circo, sabias moscas, entendidas en tiranía. Moscas de circo, sabias moscas, entendidas en entre las moscas sanguinarias, la moneda desembarca, arrasando el café y las brujas. En sus manos que deslizan como bandejas del tesoro de nuestras tierras,
esta sección en que hablamos sobre arte y cultura, tengo en mis manos el último número del boletín de Academia Libre, que incluye una reflexión de Ramón del Valle Inclán. En la ética futura se guardan las normas de la futura estética, señala este gran autor. En este mismo número, en la sección de Páginas con Historia, aparece un artículo muy interesante que me gustaría compartir con los auditores. Se llama Pablo Neruda, nacido para nacer. La infancia del Vate, que en sus primeros versos calificara como suya y triste, ya que no hay ni un hermano, ni afectos, apenas la neblina de las cosas que pudieron llegar, es el primer nacimiento. Es el del niño poeta que llegó a la vida el 12 de julio de 1904, para saber y contar para saber, como diría al comenzar el prólogo a sus obras completas, publicadas por Losada de Argentina en 1956. La primera historia es de aguas, plantas y bosques, pájaros y pueblos, porque eso es la poesía para el Panida. Además, el corazón de los poetas debe alojar mujeres de carne y hueso, para amores verdaderos o sueños persistentes. Aquel fue el primer nacimiento, abuelos que llegaron a Parral para plantar viñas, productores de un vino ácido e intenso, pipeños sin refinar, dueños de tierras muy escasas e infinidad de hijos engendrados dentro y fuera del hogar. Luego el padre, ferroviario, de corazón más que de oficio, hombre de otros climas, que terminó enterrado en el cementerio más lluvioso del mundo, según cuenta el poeta. El pequeño Neftalí es el habitante de una casa típica y fronteriza, esto ya en Temuco, donde se había trasladado en 1906. Las casas familiares se intercomunican entre sí. Por el fondo de los patios de los Reyes se puede encontrar con los Ortega, los Candia y los Masón e intercambiar herramientas y libros, casas capaces de cubrir toda actividad social posible. El tercer componente, además de la tierra y el padre, y tal vez el más importante, es doña Trinidad Candia, la mamadre, capaz de distinguir la sensibilidad del niño que se fascinaba viéndola bailar mazurcas y cuadrillas. Será bajo esta tutela y tras su ingreso al Liceo de Hombres que se formará el contexto que rodeará la creación de los primeros versos. Otro nacimiento, tras su traslado en 1921 a Santiago para estudiar pedagogía en francés en la Universidad de Chile, será marcado por la publicación de Crepusculario en 1923. De factura algo modernista, se advierten las primeras tentativas de vanguardia en poemas como Farewell y Maestranza de Noche, algo que será definitivo en los 3 libros publicados en 1926, El habitante y su esperanza, Anillos, junto a Tomás Lago, y Tentativa del hombre infinito. En 1927 empieza su carrera diplomática en Rangún, Birmania, y luego como cónsul en Sri Lanka, Java, Singapur, etc. Después Buenos Aires, allí conocería a Federico García Lorca, y España, donde es recibido por casi toda la generación del 27, que lo reconocerá como a un igual. En 1935 se publica en Madrid Residencia en la Tierra, libro capital para el canon de la literatura occidental, como afirmaría el destacadísimo crítico literario Harold Bloom. En 1937, ya en Chile, aparece España en el corazón, dedicado a sus amigos y a los combatientes republicanos de la guerra civil. Luego vendrán Nuevo canto de amor a Stalingrado,
publicado en México en 1943, y Tercera Residencia, Buenos Aires, 1955, cerrando toda una etapa de crecimiento y desarrollo, siempre en un constante nacer. Tras la clandestinidad, tuvo que partir desde Valdivia para luego cruzar hacia Argentina a lomos de caballo. Después visitará París y los países de órbita soviética, que recorrerá junto a Delia del Carril para estar de vuelta en Chile en 1953. En esa peripecia se irá engendrando el monumental y fundante Canto General, que aparece en México en 1950 y cuyos poemas se harán una sola voz, colectiva y continental. Dice este artículo: Pablo Neruda, nacido para nacer, en el último número del boletín de Academia Libre. Y claro, a propósito del Canto General, bien vale recordar la noticia que recorrió el mundo rápidamente cuando se supo que Pablo Neruda era el acreedor al Premio Nobel de Literatura en pleno gobierno de la Unidad Popular en Chile. Es en ese contexto que se va a producir una de las iniciativas más notables de la historia editorial en materia literaria. Y es que Neruda renuncia a los derechos de propiedad intelectual sobre todas sus obras. Lo propio hace la editorial Losada, que es a la sazón la dueña del copyright de toda la obra publicada en castellano, entonces, de Pablo Neruda. Renuncian a ese copyright. ¿Para qué? Para que el gobierno de la Unión Popular disponga de los fondos para imprimir, publicar y distribuir 1 millón de ejemplares gratuitos destinados a cada hogar del país de una antología conocida como la Antología Popular, que selecciona obras fundamentales de Pablo Neruda con el objeto de acercarla al mundo popular y producir ese fenómeno de divulgación a través de la distribución del material bibliográfico. Es además un hecho insólito en general imaginar no solo que un autor renuncia a los derechos que le corresponden por las obras con tal de que los chilenos obtengan ese ejemplar de manera gratuita, sino que también lo es el hecho de que una editorial decida hacer ese desprendimiento para que la política pública en materia de arte y cultura de un gobierno, el de Salvador Allende en este caso, emprenda esa bellísima tarea. A eso, que ya es un gesto mayúsculo, debemos agregar el hecho de que al propio Pablo Neruda le cupo participación en el proceso de selección del material que está ahí incluido. Por lo tanto, tiene un valor excepcional, esa mirada más personal que se deja traslucir en esa antología popular. De esa antología popular alcanzaron a imprimirse y distribuirse 200.000 ejemplares en Chile cuando vino el golpe de Estado que puso fin a todo eso, que inició además una quema masiva de los libros publicados que a la Junta Militar le parecían sospechosos o perniciosos, una persecución muy particular contra editoriales como
Quimantú y todo el oscurantismo que conocemos. Pero lo rescatable es justamente esa iniciativa que reúne a un poeta de esa estatura como la de Pablo Neruda, a una editorial de presencia internacional como Losada y a un gobierno, al de la Unión Popular, con un mismo objetivo. Imaginémonos cómo sería una sociedad lectora hoy día si iniciativas de ese tipo pudieran volver a cursar con alguna frecuencia respecto de los grandes creadores que ha tenido y tiene un país como Chile.
Concluye aquí en Radio Nuevo Mundo esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los mandos técnicos, Juan Rivera. Y en los micrófonos, Cristian Castro y David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.